Y si te dijera que los 4 libros más influyentes de la historia fueron escritos por autores que, en realidad, no firmaron con su nombre. Y si te dijera que los evangelios no fueron publicados como Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas y Evangelio de Juan cuando se escribieron originalmente. Hoy vamos a enfrentar una de las preguntas más importantes del cristianismo y de la historia antigua. ¿Quién escribió realmente los evangelios? Antes de responder demasiado rápido, quédate hasta el final, porque la evidencia histórica no es tan simple como muchos creen, ni tan escandalosa como otros afirman. Comencemos con un hecho básico que sorprende a muchos lectores modernos. Ninguno de los 4 evangelios menciona explícitamente el nombre de su autor dentro del texto original. En ninguna parte del texto encontramos una frase como yo, Mateo, escribí esto. Los títulos que conocemos hoy fueron añadidos posteriormente en las copias manuscritas. Entonces surge la primera gran pregunta: ¿ansí los textos no estaban firmados internamente? ¿Cómo sabemos quién los escribió? Para entender esto debemos viajar al siglo I, al contexto del Imperio Romano, donde surgió el movimiento cristiano. Jesús fue crucificado aproximadamente en el año 30 después de Cristo durante las décadas siguientes. Sus discípulos predicaron oralmente sus enseñanzas. La transmisión oral era una práctica normal en el mundo antiguo. Las culturas del Mediterráneo estaban acostumbradas a memorizar discursos, enseñanzas y relatos completos. Los primeros cristianos no comenzaron escribiendo libros inmediatamente. Primero proclamaron el mensaje. El evangelio era predicado antes de ser redactado. Los estudios históricos indican que el Evangelio de Marcos probablemente fue el primero en escribirse alrededor del año 65 a 70 después de Cristo. Mateo y Lucas habrían sido escritos entre el 70 y el 85 después de Cristo, mientras que Juan sería posterior, posiblemente entre el 90 y el 100 después de Cristo. Eso significa que los evangelios fueron redactados entre 30 y 70 años después de la muerte de Jesús. Para algunos críticos modernos, este intervalo genera sospecha, pero en términos históricos antiguos, ese lapso es relativamente corto. Existen biografías de figuras antiguas escritas mucho más tarde que son consideradas fuentes confiables. Ahora hablemos de cada evangelio. El Evangelio de Marcos es tradicionalmente atribuido a Juan Marcos, compañero del apóstol Pedro, según testimonios de escritores cristianos del siglo II. Como Papías de Hierápolis, Marcos escribió basándose en la predicación de Pedro. Ampapías afirma que Marcos actuó como intérprete de Pedro y registró cuidadosamente sus recuerdos, aunque no necesariamente en orden cronológico. Este testimonio es significativo porque proviene de una tradición cercana en el tiempo a los apóstoles. Papías vivió a finales del siglo I y principios del siglo II. El Evangelio de Mateo ha sido atribuido tradicionalmente al apóstol Mateo, también conocido como Leví, el recaudador de impuestos, llamado por Jesús Anlá. Tradición antigua sostiene que Mateo escribió para una audiencia judía, lo que explicaría la abundancia de referencias al Antiguo Testamento y el énfasis en el cumplimiento de las profecías. Sin embargo, algunos estudiosos modernos señalan que el Evangelio de Mateo parece utilizar el Evangelio de Marcos como fuente, lo que plantea una pregunta: si Mateo fue testigo ocular, ¿por qué dependería de Marcos? Esta es una de las discusiones centrales en la investigación bíblica contemporánea. El Evangelio de Lucas es tradicionalmente atribuido a Lucas, médico y compañero del apóstol Pablo.
El propio texto de Lucas comienza con un prólogo que indica una investigación cuidadosa. He investigado todo con diligencia desde el principio. Esto sugiere que Lucas no fue testigo ocular directo, sino un recopilador que entrevistó testigos y organizó los relatos. Lucas también escribió el libro de los Hechos, lo que refuerza la idea de un autor educado, capaz de redactar en un griego más elaborado. Finalmente, el Evangelio de Juan ha sido tradicionalmente atribuido al apóstol Juan, el discípulo ahumado. Este evangelio es teológicamente más profundo y presenta un estilo distinto. Algunos investigadores sugieren que pudo haber sido producido por una comunidad joánica. Aquí surge la tensión entre tradición y crítica moderna. La tradición cristiana temprana fue notablemente unánime en atribuir estos 4 evangelios a estos autores específicos. No tenemos evidencia de que las comunidades cristianas antiguas discutieran ampliamente otras autorías, pero los académicos modernos aplican métodos literarios e históricos que cuestionan ciertos aspectos en dependencia literaria, desarrollo teológico, contexto comunitario. Entonces, ¿qué pesa más? ¿La tradición temprana o el análisis crítico moderno? Aquí debemos ser honestos, ambas perspectivas aportan elementos valiosos. La tradición antigua no surgió siglos después, aparecen testimonios del siglo II, relativamente cerca de los hechos. Eso fortalece su credibilidad. Sin embargo, los evangelios en sí mismos no se presentan como autobiografías en primera persona. Otro punto crucial es el género literario. Los evangelios no son biografías modernas, son textos teológicos narrativos diseñados para proclamar quién es Jesús en el mundo antiguo. No era obligatorio incluir una firma personal al inicio de un documento. Ahora consideremos la evidencia manuscrita. Los manuscritos más antiguos que poseemos, como el Papiro 52, un fragmento del Evangelio de Juan fechado alrededor del año 125 después de Cristo, muestran que los evangelios ya circulaban ampliamente. Esto implica que su composición ocurrió décadas antes. Además, los títulos según Mateo, según Marcos, etc., aparecen consistentemente en los manuscritos más antiguos. No encontramos versiones alternativas atribuyendo los textos a otros autores. Eso es significativo. Si las comunidades hubieran querido inventar nombres prestigiosos, podrían haber elegido figuras aún más reconocidas como Pedro u Santiago. Sin embargo, 2 de los evangelios están atribuidos a personajes que no eran apóstoles principales, Marcos y Lucas. Eso sugiere que las atribuciones no fueron simplemente invenciones para dar autoridad. Ahora llegamos a una reflexión clave. La pregunta ¿quién escribió realmente los evangelios? Puede formularse de 2 maneras diferentes. Una pregunta es histórica. ¿Quién puso físicamente la pluma sobre el pergamino? La otra es teológica. ¿De quién provienen las tradiciones y enseñanzas preservadas en esos textos? Incluso si aceptamos que hubo procesos comunitarios, eso no elimina la conexión con testigos oculares. La tradición cristiana afirma que los evangelios están basados en el testimonio apostólico, ya sea directo o indirecto. Aquí viene la parte que pocos explican con claridad. En el mundo antiguo, la autoridad no dependía únicamente de la autoría directa. Dependía de la conexión con testigos confiables. Si Marcos escribió basándose en Pedro, entonces su autoridad deriva del testimonio apostólico. Lo mismo ocurre con Lucas y su conexión con Pablo y otros testigos. Entonces, ¿fueron escritos por testigos oculares? Algunos sí estuvieron directamente vinculados a ellos, otros actuaron como investigadores cercanos a la generación apostólica. La distancia temporal entre los eventos y la redacción
no es extraordinaria para los estándares antiguos. Además, las comunidades judías tenían una fuerte tradición de memorización y transmisión fiel. Ahora bien, es importante reconocer que los evangelios presentan perspectivas teológicas distintas. Cada autor organiza el material con un propósito específico. Mateo enfatiza el cumplimiento profético. Marcos presenta un relato dinámico y urgente. Lucas subraya la universalidad del mensaje. Juan profundiza en la identidad divina de Cristo. Esa diversidad no contradice la historicidad, refleja énfasis distintos. Aquí está el punto central. La evidencia histórica no respalda la idea de que los evangelios fueron escritos siglos después por autores desconocidos sin conexión con los apóstoles. Tampoco demuestra con absoluta certeza moderna que cada palabra fue escrita directamente por la mano de los apóstoles, cuyo nombre llevan. Estamos en un terreno intermedio en tradición temprana fuerte, evidencia manuscrita consistente y análisis crítico que reconoce procesos literarios. La pregunta entonces no es solo quién los escribió, sino ¿son históricamente confiables? Y esa pregunta requiere otro análisis profundo. Pero lo que podemos afirmar es esto: los evangelios surgieron dentro de comunidades que conocían y preservaban la memoria de los apóstoles. No fueron invenciones tardías, desconectadas de los hechos. Antes de cerrar, quiero plantearte algo que cambia la perspectiva. En el mundo antiguo, la autoría colectiva o representativa no era vista como engaño. Si un discípulo escribía bajo la autoridad de su maestro, eso se entendía como continuidad. Por lo tanto, incluso si existieron colaboradores o comunidades redactoras, eso no implica que el mensaje sea ficticio. Ahora, la pregunta final para ti es: cuando lees los evangelios, ¿buscas una firma moderna o buscas el testimonio transmitido por generaciones? Si este análisis te ayudó a comprender mejor el origen histórico de los evangelios, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí no simplificamos preguntas complejas, las exploramos con profundidad histórica y honestidad intelectual. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Confías en la tradición antigua o consideras más convincente la crítica moderna? Déjalo en los comentarios, porque entender quién escribió los evangelios no es solo una cuestión académica, es una puerta hacia comprender cómo nació el texto más influyente de la historia.